Como cada semana, le agradezco a Federico Berrueto que nos acompañe. Federico, bienvenido una vez más. Muchísimas gracias, Rodrigo. Un placer estar aquí en la revista. Oye, Federico, bueno, cuéntame, ya salió el presidente Peña Nieto a dar la cara. ¿Qué pasó? Bueno, ¿O fíjate, lo sacaron? lo sacaron y además es un tema delicado, con un interés mediático obvio. Esto despeja esta tesis del acuerdo o del pacto. Pero hay aquí un asunto. Los datos que dio hoy el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera no son datos muy sólidos que conduzcan a lo que pudiera ser un caso robusto de carácter judicial penal. ¿Por qué? Primero, porque está hablando de unas cantidades que son relativamente menores, al menos los que se integran en la carpeta de investigación, 26 millones de pesos, pero además son transferencias realizadas cuando ya Enrique Peña Nieto es expresidente, una es en 19 y otra es en el 21. ¿Y esto por qué lo quiero decir? Porque yo creo que los delitos que en todo caso podían prefigurarse son más que todo de carácter fiscal. Y de lo que estamos hablando más bien, pues De sería de corrupción. peculado, de corrupción, y esto no da el caso, al menos los elementos que aporta el titular de inteligencia financiera. Hay un dato por ahí que es muy comprometedor para Enrique Peña Nieto. No está en la carpeta de investigación, pero sí está mencionado una empresa que facturó más de 10,000 millones de pesos durante el gobierno de Peña Nieto, del cual él era socio. Bueno, ese es todo un dato, pues, sin embargo, eso no está en la Ujú. carpeta de investigación, al menos la que le llega a la Fiscalía General de la República. De cualquier forma, es una bomba, por decirlo así de alguna manera, y esto no es casual. Este tipo de asuntos se esperaría que se hubieran visto los dos primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo estamos viviendo los dos últimos años. Y son casos, además, que se van a, como el de Lozoya, han pasado cuántos años y ni siquiera se ha llegado a la sentencia, ¿no? En primera instancia. Entonces, este va a ser un caso que seguramente va a llevarse años y va a estar en el centro de la discusión en la elección del Estado de México y obviamente en la elección del 24. Oye, esto pudiera ser como que ya no dio el personaje de Alito, de tanto que le están pegando, y entonces sacan a otro personaje para desviar la atención, o no desviar la atención, para pues que meterlo en el juego político para que sirva todavía. Mira, yo creo que el presidente cometió dos errores muy costosos con un efecto disruptivo del proyecto sucesorio. Y es, por un lado, el pleito con los católicos, con la Iglesia Católica, Ujú. un pleito absurdo y además que no se entiende por más que uno quiera. Y otro es con la comunidad judía. Eh, y bueno, de esto ya hablamos en el programa pasado. Pero lo que quiero decir con ello es que mi idea es que el blindaje que ha gozado el presidente se ve comprometido con esto. Creo que el asunto de Peña Nieto tiende precisamente a construir un caso que haga que este otro tipo de asuntos que tienen que ver con el oprobioso nivel de inseguridad que se vive en el país pase a un segundo plano y que el tema de la impunidad no se le restregue al presidente en la cara precisamente por la acción, si quieres, mediática que hay Oye, contra Peña Nieto. oye, pero estamos hablando de que siente el presidente o siente el gobierno federal que el blindaje va cediendo y tiene que buscar un nuevo personaje, Yo creo que el blindaje va cediendo sobre todo a, electoralmente. electoralmente. Bueno, lo vivimos ya en el 21, Rodrigo. El presidente, y lo he dicho aquí en repetidas ocasiones, en las zonas densamente pobladas, el presidente ya perdió ascendiente y si lo pierde el presidente, mucho más lo pierde su partido y mucho más quien vaya a ser candidata o candidato en el 24. De manera tal que el presidente sí da esta. Y tenemos la elección del Estado de México. El caso contra Peña Nieto, aunque sea nada más mediático, le sirve al presidente para la elección del Estado de México. La vez pasada, el presidente López Obrador ganó pues todo el país Sí. avasalladoramente, pero pierde el Estado de México, Ujú. ¿no? El año previo a la El elección. año previo a la elección, en la que Alfredo del Mazo le gana a Delfina. Sí. Eh, Siempre se ha dicho que el Estado de México es el gran laboratorio nacional. Puede ser que falló o puede ser que cambiaron que afinaron
en el momento después, o qué es? Mira, lo que ocurrió en el Estado de México es que todo estaba perfilado para que lo ganara Morena y lo ganara Delfina, Ujú. pero hubo una variable que alteró todo esto, que fue Juan Cepeda, candidato de Movimiento Ciudadano. Ujú. Juan Cepeda obtuvo Ándale. más del 20% de los votos y los votos, su crecimiento fue a costa de Delfina. Se esperaba, y ese fue un diseño concertado de Peña Nieto con Ricardo Anaya, que Josefina Vázquez Mota hiciera ese trabajo. Pero Josefina Vázquez Mota Ok. se les desfondó, prácticamente arrancó muy arriba, pero se les vino abajo en cuestión de meses. Y el responsable de ello es el mismo PRI, Enrique Peña Nieto, cuando empezaron a agredir a, A Anaya. no, sobre todo a Josefina con los parientes, que había una Claro. carpeta de investigación, Ujú. etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que quiero decir es que fue el factor Juan Cepeda el que explica el por qué ganó por una nariz Alfredo del Mazo. Ahora, esto podría suceder en el 24, o sea, ya en la elección presidencial, es decir, una elección de tres, donde el candidato de Morena le quita votos al candidato o a la candidata de Morena, pudiera suceder. Movimiento Ciudadano tiene ese potencial y con eso ganar un tercer candidato o candidata de la coalición opositora, pues es un escenario posible. Lo veo poco probable, pero es un escenario posible. Digamos, lo que me estás diciendo es que el Estado de México acaba siendo una balcanización del país también. Es algo muy estatal, o sea, es decir, los municipios tendrán que ver, las fuerzas Es, políticas internas no tienen nada que ver lo nacional. Así es, no, y sabes que el Estado de México es una reproducción en cierta forma de lo que es el país. Tienes una zona rural importante, tienes una zona metropolitana muy relevante y tienes ciudades intermedias. En este sentido, si tú quisieras, ¿cuál es el estado que se parece más al país? Es el Estado de México. Además con el tamaño. Así es, y además también cómo inciden distintas figuras. Y otra situación, la inseguridad pública. En el Estado de México hay un problema muy severo de inseguridad. Entonces, esto que tú tienes en el Estado de México, sin que el resultado sea un anticipo de lo que va a suceder el Estás viendo. 24, sí la manera como se van articulando distintas fuerzas. Con un tema, nadie se ha dado cuenta o pocos se han dado cuenta que es muy difícil que haya coalición opositora en el Estado de México. Los partidos van a tener que ir con Cada sus uno. propios ¿Por qué? porque con el tema de equidad de género, como Coahuila ya tiene definido un candidato hombre, Varón. entonces el PRI tiene que ir con una mujer al Estado de México y difícilmente el PAN, que tiene a Enrique Vargas, y el Movimiento Ciudadano, que tiene a Juan Cepeda, van a ceder ante la candidata del PRI. Entonces mi pronóstico es que no va a haber coalición en el Estado de Y México. no pudieran hacer alguna encuesta que les brinde, no sé, que les... Sí, pero legalmente no se los permite el INE. Ah, Van a claro. tener que tener Cada hombre uno, mujer. claro, es por un tema legal. Así es un tema legal. Y en el caso del PAN, al tener varón, no puede apoyar al candidato del PRI, tiene que tener una candidata en Coahuila. Entonces, este tema de equidad de género le está desbaratando la posibilidad de una coalición. Pero a lo mejor también está ayudando a ser un país diferente, ¿no? Pues mira, Digo, yo no no es que creo. esté totalmente de acuerdo, pero No, yo no creo en la equidad de género se construya con cargos unipersonales. ¿Por qué? Porque esto despojas a la mitad de la población del derecho a ser votado. O sea, si te dicen, en este estado tiene que ser necesariamente un hombre, y las bueno, mujeres y el sí. 50% de las mujeres dicen, oye, yo también tengo derecho a ser votada. Entonces, hay un problema y somos hasta ahora, si seguimos con los criterios del INE, del Tribunal Electoral y de la Corte, seríamos el único país que despoja a la mitad de su población del derecho de ser votado. Interesante eso. Y bueno, nada más volviendo a lo que dijiste de la inseguridad que hay en el Estado de México, mucho tendrá que ver en el resto del país ese tema de abrazos y no balazos, ¿no? Así es, mira, el presidente es donde está perdiendo blindaje. Son dos los temas donde pierde A blindaje. ver, Uno es el de la corrupción. Hoy más que nunca, los mexicanos sienten que la corrupción está disparada y el otro tema es la violencia y la inseguridad. Y con esto que ocurrió en Chihuahua, no deja de ser, son casos emblemáticos. Es decir, puede suceder esto en todos lados, sí, pero cuando tienes algo que repercute mucho en las emociones de la población. Estamos hablando de dos sacerdotes, de dos misioneros que dentro de su templo llega un criminal y los aniquila. O sea, la descripción de todo esto y frente a un pueblo que tiene la religiosidad muy interiorizada, es un evento que realmente sacude. Y creo que el presidente no midió
el impacto que esto estaba teniendo en muchos mexicanos y además el descuido con el cual se condujo el presidente respecto a la reacción de la iglesia, creo que quizá sea el error mayor de Andrés Sí, Manuel sí. López Obrador en su presidencia. Eso es muy importante porque tiene todo que ver con respecto al tema de seguridad, pero que haya roto el blindaje electoral que puede tener Sí. el presidente es lo más importante. Así es, mira, 2 de 3 mexicanos no creen en esta afirmación del presidente de que México es un país seguro. No lo Ok. creen, 2 de 3 mexicanos. No, Pues estás hablando pues de las otras. es que es prácticamente todo el país el que está así, ¿no? Exactamente, es que, Quitando Yucatán. pues sí. Bueno, y por último, la relación del presidente del PRI, otra vez en conflicto con... Mira, el presidente del PRI, creo yo que su destino está cantado y va a ser de carácter judicial. No lo van a convencer de que se retire. Yo no lo veo a él en esa tesitura. Lo que sí veo es que hay un fiscal de excelencia en Campeche, que no lo vemos porque la gobernadora ha manoseado mucho el caso, porque el presidente tiene un estilo muy singular. Pero el caso de Renato Sales, estás hablando sin duda del mejor fiscal que hay en en el México país. y va a construir un caso muy sólido, de eso no tengo la menor duda, y esto a lo que va a llevar es a una situación sumamente complicada desde el punto de vista judicial en contra de Alejandro. Y además debo decirte otra cosa, se necesita juicio de procedencia, sí, pero Morena tiene mayoría en la Cámara de Diputados y es lo que se necesita para retirarle el fuero a Alejandro Moreno. Pero, ¿tú crees que llegara a tanto eso? Es que O cuando salga de presidente. no, tiene que ser ahora, va a ser ahora, y te voy a decir, desde el punto de vista político al presidente, lo que más le conviene es que esta situación se prolongue indefinidamente, es decir, que Claro, haya un desgaste. hasta la elección. Así es, sin embargo, la lógica judicial y más el rigor que caracteriza a Renato Sales como fiscal, yo creo que la situación es de muy poco tiempo para que tengamos ya formalizados los casos. Renato, que es una persona digamos que es muy ceñida a las leyes, pero que le tiene cariño, no le tiene mucho cariño a Alito, porque pues cuando fue gobernador no lo trató del todo bien tampoco, ¿no? No, y además otra cosa, los antecedentes cuando Renato era funcionario durante el gobierno de Peña Nieto, también ahí tuvieron diferencias Sí. importantes. Pero bueno, el perfil de Renato, por la experiencia que tiene, sabe muy bien que su caso tiene que estar le va todo su prestigio profesional en este caso. Bueno, pues le agradezco mucho a Federico Berrueto que nos haya acompañado el día de hoy. Federico, muchísimas Un gracias. placer. Nos vamos a un corte y regresamos.